son muchos instrumentos los que utilizo en las clases. Pero antes de hablar de ellos, quisiera diferenciar, o que diferenciáramos esos tipos de instrumentos o esas clases de instrumentos. Diferenciarlos porque hay unos que son recursos que van a facilitar digamos, el desarrollo o la utilización mejor de los otros instrumentos. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un televisor para hacer proyecciones, y ese sería un recurso o un instrumento tecnológico para utilizar el otro recurso didáctico, que puede ser un mapa conceptual, una foto, una imagen, una película, que está directamente relacionada con el tema de estudio. Esa sería, como en términos generales, los instrumentos que yo utilizaría en la enseñanza o en el proceso de aprendizaje, más que de la enseñanza. Utilizo la proyección a través del televisor, utilizo la proyección a través del video beam, dependiendo del momento y dependiendo del sitio donde me encuentre. Otros instrumentos que utilizamos son los audios a través de los teléfonos celulares. O sea, ese teléfono se convierte como en eso. Más instrumentos, diría Internet, que se trabaja a través de los computadores o de los mismos teléfonos celulares que tienen los estudiantes. Esa sería, como en términos generales, los diferentes instrumentos que utilizo allí. Ahora sí, me preguntas que cómo utilizo esos instrumentos didácticos para los aprendizajes de los estudiantes. Hoy, más que un aprendizaje teórico o un aprendizaje de un conocimiento, es llevar al estudiante mucho más allá en términos de utilizar ese conocimiento en alguna labor. Siempre he creído en la teoría, y es parte de lo que estoy desarrollando con la investigación sobre cómo cambiar los comportamientos de las personas a través de la educación del pensamiento. El conocimiento es una parte de ese proceso. Diría yo que es el tema pretexto para que las personas puedan sentir emociones, y lo estoy diciendo en esta ruta, diría, y lo estoy diciendo en esta ruta, y es que siempre que hay una información en el cerebro o se percibe una información a través de los canales perceptivos, hablamos de los 5 sentidos, el cerebro lo decodifica, y en ese momento en que funciona el pensamiento, la persona siente emociones. Alguna emoción tiene que sentir. Ahí hay que manejar desde la misma didáctica, o desde el mismo, digamos, la misma estrategia didáctica que yo estoy utilizando para ello. Ese es el otro tema. Una cosa son los recursos, otra cosa es la estrategia. Entonces, dependiendo de la estrategia didáctica, debo generar en el estudiante o en la persona unas emociones. Una vez tenga esas emociones, empieza a construir un conocimiento particular esa persona, que en el momento en que lo socializa con los demás, verifica si ese conocimiento con el otro es un conocimiento válido, teniendo en cuenta un autor, teniendo en cuenta a su compañero desde los presaberes, teniendo en cuenta lo que el maestro le ha orientado o el docente le ha orientado. Entonces allí construye ese conocimiento. Eso genera unas emociones. Cuando yo ya comprendo algo, ya tengo la emoción de que aprendí algo, pero queda ahí en un conocimiento. ¿Qué hay que hacer con ese conocimiento? Simplemente llevarlo a la práctica con acciones. Entonces, dentro de la estrategia didáctica que yo utilice, esas acciones las debo, disculpa la molestia aquí con este aparato. Esas estrategias didácticas me van a permitir que el estudiante, digamos, genere unas acciones con base en esos nuevos conocimientos, y esas acciones por naturaleza arrojaría unos resultados. O sea, hay un producto a partir de ello. Siempre tendrá que haber un producto.
Y ese ciclo tiene que darse desde el pensamiento, entra las emociones, luego entran las acciones y por último estas tres se confabulan y van a generar un producto. Ese producto puede estar representado en un texto, puede estar representado en la construcción de algo, puede estar representado en el diseño, en la creación de algo, ¿sí?, que la persona le dio sentido a ese nuevo conocimiento. Entonces hay que clasificar muy bien los tipos de conocimiento, o mejor, la información y qué se quiere hacer con esa información en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Lógicamente esto queda amarrado con las competencias que él va desarrollando en términos de competencias ciudadanas, competencias cognitivas, porque hay que entrenar el cerebro, ¿sí?, y las otras, pues las competencias laborales, entre otras, que depende pues de lo que se esté haciendo, depende del modelo del país donde se esté desarrollando. En el caso de Colombia, pues estamos hablando de unas competencias científicas, las competencias ciudadanas, y las competencias laborales que están, el ministerio las clasifica en laborales generales y en laborales específicas. Eso en términos generales. ¿Cómo lo hago? Ahora sí, viene la estrategia didáctica. Hay muchas. He utilizado la clase invertida, que está muy de moda ahora, donde yo le entrego la información a los estudiantes previo a la clase y ellos deben preparar una ponencia, una exposición. Lógicamente le doy las herramientas didácticas, porque un estudiante, desde el momento en que se para frente a sus compañeros a exponer un tema de estudio, él tiene que diseñar esas presentaciones, si la va a hacer con un PowerPoint, un Prezi o lo que sea, o un video. Tiene que pensar que esa otra persona debe captar la información de tal manera que suceda el mismo proceso, que le genere un pensamiento, unas emociones, para llevarlo a algunas acciones, ¿sí?, o simplemente que genere un producto, o en el proceso pues que se vaya construyendo un nuevo producto en colectivo. Esa sería como una de las estrategias didácticas, la clase invertida. Ya ellos llegan a la clase, hacen su ponencia y dependiendo de las dificultades que se les haya presentado, los vacíos que tengan, entonces ya entro como profesor o como docente a fortalecer esas debilidades que se estén presentando en los estudiantes. Esta metodología es muy buena porque se genera un aprendizaje autónomo. Lógicamente hay que hacer un trabajo con ellos de compromiso, de responsabilidad desde el punto de vista personal, dependiendo también de los valores institucionales que tenga el colegio o la organización educativa. Otra que utilizo con mucha frecuencia es la de problemas. Generarle un problema, pero esa la he combinado con los retos. Es decir, voy a contar una experiencia para que más o menos se haga la idea en qué consiste esta estrategia. Anteriormente, yo les decía a los estudiantes, les daba una clase prácticamente magistral, ellos leían, yo leía, íbamos construyendo el concepto de desarrollo de cuerpos geométricos. Es una cosa que se maneja para el desarrollo de pensamiento espacial. O sea, era una clase muy magistral, donde los estudiantes llegaban a la acción y generaban productos, pero era muy demorado. Ahora no, ahora se les entrega el material de apoyo en la misma clase, ¿sí?, y se organizan por grupos o se inicia de manera individual con una lectura general de ese material de apoyo, de lo que se quiere llegar. El estudiante simplemente lo lee, luego se reúne con otros estudiantes, entonces ya viene un trabajo colaborativo, ¿sí?, de esa mirada. Se sienta 2 con 3 o 4 estudiantes y ellos comparten esa información. El reto que se les pone es: construya, por ejemplo, un gorrito para fiestas de forma cónica, ¿sí? Aquí está el material, ustedes lo analizan y ellos empiezan a indagar. Y lo más hermoso de esta parte digamos del pensamiento es que esas emociones los lleva a sentir esa ganas de buscar información. ¿Cómo llamarlo? Diría yo como la incertidumbre por saber más, por encontrar respuestas, porque es él el que está tramitando en su interior
ese nuevo conocimiento, en términos pues generales. Entonces, ese asombro o esa incertidumbre que siente por nueva información, eso lo llega a indagar, lo lleva a buscar otras maneras de presentar el proyecto, no como lo había pensado el profesor, sino de 1000 maneras diferentes. Ahí se cultiva un poco lo que es el desarrollo del pensamiento divergente. Pensamiento que se dice que las personas cuando son divergentes, pues son creativas porque utilizan no solo una posible solución al problema, sino que utilizan muchas propuestas o hacen muchas propuestas de solución al mismo problema. Estos retos, ¿a qué lleva? A que los estudiantes se apropien de su propio, a que los estudiantes se apropien de sus aprendizajes, ¿sí? Y pues les estaríamos abordando un poco al desarrollo de esa competencia que siempre nos ha molestado en términos de que eso no es, que es la investigación. Ellos se van a indagar, se generan preguntas, que es bien importante, y esas preguntas entre ellos se intenta responder. He tenido la experiencia de que algunos estudiantes hacen preguntas que son, la respuesta la tienen ellos mismos, que uno siente como orientador que la tienen, y yo no se las doy, simplemente le genero más preguntas para que ellos puedan profundizar en esa posible construcción de esa respuesta o la posible solución al problema planteado. En ciencias sociales pues es muy útil. Hay otro trabajo que se hace yo lo llamo el ágape del conocimiento. Ese ágape consiste en que todos comparten sus saberes, todos recogen información sobre el tema de estudio, de la historia, de la geografía, y hacen el análisis de esa información. Cuando digo compartir es porque se clasifican hablemos de unas categorías. Entonces el estudiante, cada estudiante se encarga de una categoría y recoge o busca información de acuerdo a esa categoría que le corresponde. Si son 5 estudiantes, pues intentamos cuadrar 5 categorías para que llegue esa información. Cuando ellos llegan, empieza el proceso de análisis, de depuración de esa información, y ellos sacan conclusiones. Cuando concluyen, después de un análisis, después de una lectura, de la revisión bibliográfica, teniendo en cuenta pues lo que los autores están planteando, y muchas veces teniendo en cuenta lo que yo les planteo en la clase, desde mi postura, ¿sí?, frente a esa situación que se está analizando. Entonces viene la pregunta clave: ¿por qué en nuestros días, por ejemplo, sucede tal cosa si en el pasado era así? ¿O es que se está repitiendo, o es que es cíclico y entonces siempre está sucediendo y la humanidad realmente no está evolucionando en ciertos aspectos, ¿sí?, dependiendo del tema, lógicamente, que se esté manejando allí? Eso en términos generales del uso. ¿Dónde está esa parte importante del ser humano? Cuando yo le toco al estudiante desde su estado físico, químico o biológico, llamémoslo de esa manera, una persona tiene la capacidad, todos tenemos la capacidad de percibir, unos con mayor rapidez que otros, depende también de ese procesador llamado cerebro y de los canales, si están bien, si son sanos. Por ejemplo, la vista, se percibe todo lo que es el color, la imagen, la luz. Con el cuerpo se percibe el calor, las temperaturas, el dolor, o sea, los contactos, hablamos del tacto, con los oídos, pues los sonidos, y con la boca y la nariz, los químicos, que son los olores y los sabores de las cosas. Entonces, cuando la información llega al cerebro, esa información lógicamente se procesa, y si el niño o niña o estudiante es consciente de que su estado biológico tiene unas condiciones, él se prepara para superar esas condiciones. Entonces viene el caso de niños con dificultades visuales o niños con dificultades auditivas, que cuando se hacen conscientes de que es una dificultad que le está generando
un proceso, digamos, de lentitud para su aprendizaje, entonces ese niño empieza a desarrollar estrategias biológicas a través de su propio entrenamiento bajo el estímulo del maestro o del docente, para que él aborde ese conocimiento de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que es como persona. Entonces ya ahí estamos tocando ese ser humano. Lógicamente todo esto arraiga o lleva más elementos, como es el tema de los valores, el tema de la responsabilidad, el tema del compromiso que debe tener la persona y cómo generarle ese compromiso y cómo hacer que sean honestos a la hora de desarrollar todas las actividades en el aula. No solo honestos con los demás, sino honestos consigo mismo, que no se quiten la oportunidad de ser grandes, de ser personas productivas, de ser personas emprendedoras, que no se quiten esa oportunidad, pero eso lo descubre cada persona, y nosotros como maestros nos convertimos simplemente en un instrumento para que estos niños, niñas, jóvenes, adultos inclusive, puedan cambiar ese pensamiento, puedan cambiar esos comportamientos, y así diríamos que hemos avanzado en la educación del pensamiento para cambiar los comportamientos.